Un niño sin padres, marcado por el desprecio de quienes debieron cuidarlo, hasta que un día, un secreto en sus manos encendió la chispa de una transformación que nadie hubiera imaginado. Antes de compartir este relato de superación y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El pequeño Julián tenía apenas 8 años cuando comprendió lo cruel que podía ser el mundo. Creció en un orfanato al borde de la ciudad, un lugar con paredes agrietadas y camas metálicas que rechinaban en cada movimiento. Allí, las caricias eran escasas y las palabras de aliento casi inexistentes. Desde el inicio, los demás niños lo miraban con desdén porque no conocía a sus padres, y los cuidadores parecían olvidar su existencia, dándole las sobras de comida y encargándole los peores trabajos. En los pasillos húmedos del orfanato resonaban burlas. «Míralo, siempre con esa ropa rota», decían algunos niños. «Seguro sus padres lo dejaron porque no lo querían», añadía otro. Julián agachaba la cabeza, apretando los puños. En su interior hervía una mezcla de rabia y tristeza. Soñaba con un futuro distinto, aunque nadie creyera en él. Un día, mientras limpiaba la bodega, encontró un cuaderno viejo, cubierto de polvo. Sus hojas estaban llenas de apuntes desordenados, fórmulas incompletas y frases motivadoras escritas con letra firme. En la primera página se leía: «El conocimiento es la llave que abre todas las puertas». Ese hallazgo parecía insignificante, pero fue el primer rayo de luz en medio de su oscuridad. El cuaderno se convirtió en su refugio. Cada noche, escondido bajo la tenue luz de una linterna rota que había reparado, copiaba esas frases una y otra vez. Aunque apenas entendía algunos de los símbolos, sentía que allí se escondía un mensaje para él, algo que lo impulsaba a resistir. ¿Quién había dejado ese cuaderno? ¿Por qué estaba en un lugar olvidado del orfanato? La respuesta a esas preguntas lo perseguiría durante años, pero en ese instante supo que debía cuidar ese objeto como un tesoro. Mientras los demás niños dormían, él se repetía en silencio: «No seré lo que dicen de mí. Voy a demostrar que valgo más de lo que imaginan». La vida, sin embargo, parecía empeñada en aplastarlo. Una noche, cuando la directora del orfanato lo sorprendió escribiendo en secreto, le arrancó el cuaderno de las manos. «¿Crees que con esto dejarás de ser un don nadie?», le gritó, antes de empujarlo hacia el pasillo. Julián lloró en silencio, pero dentro de él algo se encendió. No pensaba rendirse. Si ese cuaderno le había llegado, era por una razón. Y juró que algún día lo recuperaría. Lo que Julián no sabía era que aquel objeto guardaba un secreto que cambiaría por completo el rumbo de su destino. La noche en que le arrebataron el cuaderno, Julián no durmió. Acurrucado en un rincón frío del pasillo, con las rodillas contra el pecho, repasaba cada palabra que había alcanzado a memorizar. «El conocimiento es la llave que abre todas las puertas». Esa frase no dejaba de martillar en su mente. Al día siguiente, la directora reunió a todos los niños en el comedor. Sobre la mesa colocó el cuaderno. Con voz altanera dijo: «Miren esto. Julián cree que va a cambiar su destino con un par de garabatos. La vida no es para soñadores, es para quienes saben su lugar». Las risas estallaron. Los demás niños lo señalaron, burlándose una vez más. Julián, con los ojos llenos de lágrimas, apretó los labios para no gritar. El dolor de la humillación se mezclaba con algo más profundo, una firme decisión de que algún día esas risas quedarían en silencio. Esa tarde, mientras recogía los platos sucios, una anciana que trabajaba como cocinera en el orfanato se acercó. Doña Matilde, como todos la llamaban, lo observó en silencio y le susurró: «No dejes que te arrebaten lo que llevas dentro. A veces el mundo quiere que olvides quién eres, pero la vida siempre da una segunda oportunidad». Esas palabras, dichas casi al oído, fueron como una chispa que avivó su resistencia. Doña Matilde se convirtió desde entonces en la única persona dentro del orfanato que le brindaba una mirada de ternura. Le guardaba un pedazo extra de pan, le dejaba un vaso de leche tibia en la cocina y, de vez en cuando, le deslizaba algún papel arrugado con frases que parecían venir del mismo cuaderno perdido. Con el tiempo, Julián entendió que no podía recuperar el cuaderno por la fuerza, pero sí podía grabar en su memoria las enseñanzas que alcanzó a leer. Cada palabra escrita en su mente se convirtió en una brújula secreta. Aún así, las injusticias se acumulaban. Los cuidadores lo mandaban a limpiar los baños,
cargar cubetas de agua helada o cortar la maleza del patio bajo el sol ardiente. Y mientras él se esforzaba en silencio, otros niños recibían visitas de posibles adoptantes, vestidos con ropa limpia y sonrisas fingidas. Julián, en cambio, ni siquiera era llamado. La directora siempre decía: ese muchacho no es adoptable. Es rebelde, testarudo. Nadie querrá cargar con un caso perdido. Esas palabras dolían como cuchillos, pero también se transformaban en combustible. Julián empezó a soñar con algo imposible para un huérfano como él, no solo sobrevivir, sino algún día demostrar que su valor no dependía de lo que los demás pensaran. Y justo cuando parecía que su vida estaba condenada a la rutina del desprecio, una visita inesperada llegó al orfanato. Un hombre alto, de mirada seria y traje oscuro, preguntó específicamente por Julián. El corazón del niño dio un vuelco. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué había pedido verlo a él, precisamente a él? Los pasillos del orfanato se llenaron de murmullos cuando aquel hombre apareció. No era un visitante común, se notaba en la forma en que los cuidadores se enderezaban al verlo. Vestía un traje gris impecable y llevaba un portafolio de cuero gastado en la mano. Su mirada, profunda y calculadora, se detuvo en Julián como si ya lo conociera. Quiero hablar con él, dijo con voz firme, señalando al niño. La directora frunció el ceño, incómoda. ¿Con él? Seguro se confunde. Este niño no es. No me confundo, la interrumpió el hombre, sin levantar la voz. Julián se tensó. Nunca nadie había preguntado por él de manera tan directa. Mientras lo llevaban a la oficina, los demás niños cuchicheaban entre risas. ¿Quién va a querer a Julián? Capaz lo van a llevar a un reformatorio. Dentro de la oficina, el ambiente olía a papeles viejos y humedad. El hombre se sentó frente a él, cruzando las manos sobre el escritorio. Lo observó en silencio durante unos segundos, hasta que dijo: eres más fuerte de lo que aparentas. Julián lo miró sorprendido. Nadie le había dicho algo así. Con voz temblorosa preguntó: ¿quién es usted? El hombre sonrió apenas. Eso lo sabrás con el tiempo. Solo vine a recordarte algo, nunca dejes que te digan que eres menos. Un día tendrás que demostrar quién eres realmente. De su portafolio sacó una hoja doblada y se la deslizó por la mesa. Era una página arrancada del cuaderno perdido. Julián la reconoció de inmediato, la misma letra firme, las mismas frases llenas de determinación. Su corazón latía desbocado. ¿De dónde sacó esto?, preguntó con ansiedad. El hombre guardó silencio, levantándose con calma. Algún día entenderás, respondió, antes de salir de la oficina. La directora regresó furiosa. No creas que esto significa algo para ti. Ese hombre no adoptará a nadie. Fue solo una visita sin importancia. Pero Julián sabía que no era así. Esa hoja era más que un trozo de papel, era una promesa, una pista de que alguien, en algún lugar, veía en él un futuro que ni siquiera él alcanzaba a imaginar. Esa noche, con la hoja escondida bajo su almohada, Julián apenas pudo cerrar los ojos. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿Por qué parecía conocer el cuaderno? ¿Y qué significaban sus palabras? Las respuestas llegarían, pero no de la forma que Julián esperaba. Algo estaba a punto de suceder que pondría a prueba su fuerza más de lo que jamás había imaginado. El amanecer siguiente trajo consigo un aire extraño al orfanato. Julián, aún con la hoja secreta oculta en su ropa, sentía que el mundo había cambiado de alguna forma, aunque nadie más lo notara. Caminaba por el patio con pasos lentos, repasando una y otra vez la frase escrita en el papel: el conocimiento es poder, pero la disciplina lo convierte en destino. Mientras tanto, la directora parecía más irritable que nunca. Reunió a todos los niños en el comedor y anunció con severidad: hoy vendrá un comité de benefactores a evaluar las condiciones del lugar. Quiero que todos se comporten como es debido. Y tú, Julián, mantente lejos. No quiero que arruines nada. El mensaje era claro, debía esconderse como si fuera una vergüenza. Aquellas palabras le dolieron, pero también encendieron algo dentro de él. ¿Por qué siempre lo apartaban? ¿Por qué nunca lo consideraban digno de mostrarse? Ese día, mientras los benefactores recorrían las instalaciones, Julián observaba desde la ventana rota del almacén. Los vio repartir sonrisas,
prometer mejoras, hablar de futuro. Nadie reparó en él, el niño que limpiaba con las manos llenas de heridas, el invisible. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado. Uno de los hombres del comité se detuvo al salir y notó a Julián. ¿Y ese muchacho?, preguntó. La directora se adelantó rápido, intentando tapar la escena. Un caso difícil, señor. Mejor no perder el tiempo. El hombre asintió, pero su mirada quedó grabada en Julián. Por un instante, Julián sintió que alguien lo había visto de verdad, no como un problema, sino como una persona. Esa noche, doña Matilde lo encontró escribiendo en un trozo de cartón con un lápiz diminuto. ¿Qué escribes, hijo?, preguntó con suavidad. Julián levantó la hoja del cuaderno arrancada y la colocó junto al cartón. Estoy copiando todo lo que dice aquí. No quiero olvidar ninguna palabra. Doña Matilde lo miró con ternura y le acarició el cabello. Guarda eso, Julián. Algún día estas frases serán tu fuerza. Sin embargo, la directora descubrió al poco tiempo sus escritos escondidos debajo del colchón. Llena de rabia, los arrojó al fuego de la cocina. El niño intentó rescatar algo, pero apenas logró salvar la hoja original. Nunca saldrás de aquí, le gritó ella, con una dureza que heló el aire. Eres un huérfano despreciado, y eso jamás cambiará. Julián, con los ojos ardiendo de lágrimas, apretó la hoja chamuscada contra su pecho. Y en ese momento, juró en silencio que demostraría lo contrario. Algún día volvería, no como el niño rechazado, sino como alguien que nadie pudiera ignorar. Lo que Julián no imaginaba era que el orfanato estaba a punto de enfrentar un evento que pondría su vida patas arriba, obligándolo a tomar decisiones que cambiarían su destino para siempre. El destino golpeó con fuerza un mes después. Una madrugada, un incendio comenzó en la cocina del orfanato. El humo se esparció rápidamente por los pasillos angostos y las llamas devoraban las cortinas raídas. Los niños gritaban, corriendo en todas direcciones. La directora, presa del pánico, apenas alcanzaba a gritar órdenes incoherentes. En medio del caos, Julián se abrió paso entre el humo. Recordó las palabras de doña Matilde, algún día estas frases serán tu fuerza. Y allí, en el momento más desesperado, algo dentro de él se encendió. Empujó puertas, guió a los más pequeños hacia el patio y no dudó en cargar a un niño que se había desmayado por el humo. Sus ropas se ennegrecieron, sus brazos ardían por el calor, pero no se detuvo. Mientras tanto, algunos cuidadores huían sin mirar atrás. Cuando por fin lograron salir, un grupo de benefactores que se había quedado en la ciudad llegó alertado por las llamas. Entre ellos estaba el mismo hombre que había notado a Julián semanas antes. Lo observó mientras colocaba con cuidado al niño desmayado en el suelo y le daba palmaditas en la espalda para reanimarlo. Ese chico, murmuró el hombre, impresionado. La directora intentaba dar explicaciones, pero su nerviosismo la delataba. Todos habían visto quién había mantenido la calma, no ella, sino el huérfano despreciado. Doña Matilde, tosiendo, se acercó y abrazó a Julián con fuerza. Hijo, lo que hiciste fue valiente. Muy pocos en tu lugar habrían tenido ese coraje. Las miradas se cruzaron, la de los benefactores, la de los demás niños y la del hombre misterioso. Julián sintió por primera vez algo nuevo, respeto. No total, no definitivo, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Esa misma noche, mientras los bomberos apagaban los últimos focos del incendio, Julián se escondió entre los escombros chamuscados. Sacó la hoja del cuaderno y la observó bajo la luz temblorosa de una linterna. La disciplina convierte el poder en destino. Esa frase parecía cobrar vida frente a él. Pero al mirar alrededor, vio que el incendio no solo había dejado destrucción. Entre los restos carbonizados, algo metálico brillaba débilmente, medio enterrado bajo la madera quemada. Julián se acercó, lo tomó con sus manos ennegrecidas y descubrió un pequeño candado antiguo, con iniciales grabadas, AG. El misterio se hacía más profundo. ¿Qué significaban esas iniciales? ¿Y por qué ese objeto estaba oculto justo en el corazón del orfanato? El niño comprendió que no solo cargaba con desprecio y dolor, sino también con un secreto que lo uniría a un futuro mucho más grande de lo que podía imaginar. El incendio dejó al orfanato en ruinas parciales. Algunas habitaciones quedaron inservibles y los benefactores presionaron para que hubiera cambios.
La directora, enfurecida por haber quedado en evidencia, descargaba su ira en Julián cada vez que podía. Sin embargo, las miradas de respeto de algunos adultos hacia él ya no podían borrarse. Durante los días siguientes, Julián no dejaba de pensar en el candado metálico que había encontrado entre las cenizas. No tenía llave y apenas podía descifrar las iniciales AG. Lo escondió bajo las tablas flojas del piso en el almacén, jurando que algún día descubriría su significado. Mientras tanto, doña Matilde siguió siendo su refugio. Una tarde, le entregó en secreto un cuaderno nuevo, de tapas sencillas. Sé que aquel te lo quitaron, hijo. Y usa este para escribir tus pensamientos. No dejes que tu voz se pierda. Julián lo recibió con las manos temblorosas. Esa fue la primera vez que alguien le daba algo solo para él, no como limosna, sino como reconocimiento. Desde entonces, cada noche escribía frases, sueños y pequeños planes. No sabía cómo, pero intuía que la escritura lo conectaba con un futuro distinto. Un par de semanas después, el hombre misterioso volvió a aparecer. Esta vez no se presentó ante la directora, sino que buscó directamente a Julián en el patio. Veo que aún conservas la hoja, le dijo, observando cómo la sacaba disimuladamente del bolsillo. ¿Quién es usted?, preguntó Julián con la voz cargada de ansiedad. El hombre lo miró con seriedad. Alguien que también fue despreciado de niño. Y alguien que cree que, con disciplina, puedes llegar más lejos de lo que imaginas. Esas palabras golpearon fuerte en el corazón de Julián. Por primera vez escuchaba que alguien lo veía no como un problema, sino como una posibilidad. El hombre le entregó un pequeño libro titulado Principios de Superación. No puedo darte más ahora. Pero si lo lees y lo aplicas, verás cómo poco a poco las puertas empiezan a abrirse. Antes de que Julián pudiera preguntar algo más, la directora apareció, y el hombre se despidió con una última frase. Nunca olvides quién eres. Y recuerda que tu fuerza no está en lo que tienes, sino en lo que aprendes. Aquella noche, Julián escondió el libro junto al candado. Lo abrió con reverencia y se puso a leer. Aunque algunas palabras le resultaban difíciles, su mente absorbía cada línea como si fueran gotas de agua en un desierto. Pero ese pequeño rayo de esperanza no pasaría desapercibido. Uno de los niños mayores, envidioso de la atención que Julián empezaba a recibir, lo vigilaba desde la distancia. Y pronto decidiría arrebatarle lo poco que había conseguido. El orfanato parecía haber vuelto a la rutina después del incendio, pero para Julián nada era igual. Tenía un nuevo cuaderno, un libro de superación y un candado misterioso que no dejaba de mirarlo como si guardara un secreto. Cada noche se sentía más fuerte, más convencido de que su destino no estaba escrito en las burlas ni en las humillaciones. Pero esa confianza empezó a despertar celos. Ricardo, uno de los mayores, lo observaba con una mezcla de desprecio y resentimiento. Era alto, robusto, y solía ser el que imponía respeto entre los demás huérfanos. Hasta que el incendio mostró algo que él no soportaba admitir, Julián, el más pequeño y despreciado, había demostrado un coraje que nadie esperaba. Una tarde, cuando Julián regresaba del almacén, Ricardo lo interceptó. ¿Qué escondes ahí?, le preguntó con voz grave, señalando el cuaderno. Nada que te importe, respondió Julián, apretándolo contra el pecho. El golpe fue inmediato. Ricardo lo empujó contra la pared, arrancándole el libro de las manos. Míralo, ahora se cree inteligente. ¿Crees que por unas frases vas a dejar de ser un huérfano miserable? Los demás niños rieron nerviosos, pero Julián no cedió. Se levantó del suelo con los labios partidos y dijo con firmeza. No necesito que me creas. Algún día lo verás. Ese desafío enfureció a Ricardo. Lo golpeó de nuevo, dejándolo en el suelo. Antes de irse, arrojó el cuaderno al barro del patio, esperando que se arruinara. Esa noche, mientras limpiaba sus hojas manchadas, Julián lloró en silencio. Pero no por el dolor físico, sino porque sentía que su pequeño refugio había sido profanado. Doña Matilde, al verlo, le entregó un pañuelo y le dijo. El verdadero valor no está en lo que te quitan, hijo, sino en lo que decides no perder dentro de ti. Con esa frase en mente, Julián se secó las lágrimas. A escondidas, volvió al rincón donde guardaba el candado y el libro. Allí, acariciando las iniciales AG, se prometió a sí mismo que ni Ricardo ni nadie lo detendrían.
Esa misma semana, el hombre misterioso apareció una tercera vez. Julián, aún con las heridas frescas, corrió hacia él. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me dan estas cosas? Preguntó con desesperación. El hombre lo miró fijamente, como si evaluara cada palabra. Porque tu historia apenas comienza, Julián. Y pronto tendrás que decidir si vas a ser víctima de tu pasado o constructor de tu futuro. Julián quedó en silencio, con el corazón acelerado. Algo en esas palabras era más grande de lo que alcanzaba a comprender. Y lo intuía, el próximo paso sería más difícil que cualquier golpe recibido. El resentimiento de Ricardo no se apagó con los golpes. Al contrario, crecía cada vez que veía a Julián leer en silencio, escribir en su cuaderno o simplemente caminar con la cabeza erguida. No soportaba que aquel niño despreciado comenzara a inspirar respeto en algunos de los más pequeños. Una noche, cuando todos dormían, Ricardo y dos de sus amigos irrumpieron en el almacén. Revolvieron todo hasta encontrar el escondite bajo las tablas. Allí estaban el libro, el cuaderno y el misterioso candado. Ya veremos si sigues creyendo en tonterías, dijo Ricardo con una sonrisa cruel. A la mañana siguiente, Julián descubrió el lugar vacío. Sintió un vacío en el estómago, como si le hubieran arrancado parte del alma. Corrió desesperado al patio y allí estaban, Ricardo y sus cómplices, sosteniendo sus tesoros frente a todos. «Miren», gritó Ricardo. El genio del orfanato guarda basura como si fueran tesoros. Ante las risas de algunos, Ricardo levantó el cuaderno y amenazó con romperlo. Julián se lanzó hacia él, pero lo detuvieron entre dos. Lo empujaron al suelo y le clavaron la cara en el barro. En ese momento, apareció doña Matilde, con una escoba en la mano. «Basta», gritó con una fuerza que nadie esperaba. «Dejen al muchacho». Los niños retrocedieron, sorprendidos. Ricardo apretó la mandíbula, tiró el cuaderno al suelo y, con un último gesto de desafío, arrojó el candado hacia la barda del patio, perdiéndose entre la hierba alta. Después se fue, jurando que no sería la última vez. Julián se levantó, cubierto de lodo, recogió su cuaderno y el libro. Aunque maltrechos, aún estaban con él. Pero el candado había desaparecido, y con él parte del misterio que lo unía a su esperanza. Esa noche, acostado en su cama rota, pensó en rendirse. ¿De qué sirve luchar si siempre me arrebatan lo poco que tengo?, se decía con lágrimas en los ojos. Pero entonces recordó la hoja del cuaderno original, guardada bajo su almohada, con esa frase grabada en su mente: el conocimiento es poder, pero la disciplina lo convierte en destino. Se limpió las lágrimas y murmuró: «No me rendiré. Aunque me lo quiten todo, seguiré adelante». Lo que Julián ignoraba era que esa decisión silenciosa estaba siendo observada. El hombre misterioso lo había visto defender sus tesoros y reconoció algo especial en él: la capacidad de resistir. Esa misma semana, tomaría una decisión que cambiaría el rumbo de Julián para siempre. Los días siguientes se volvieron insoportables. Ricardo no perdía oportunidad de recordarle a Julián que había perdido el candado misterioso. «Ni siquiera sabes qué era», se burlaba. «Seguro solo era basura, como tú». Pero en el corazón de Julián, la pérdida ardía como una herida. Sentía que ese objeto tenía un significado mayor y la incertidumbre lo consumía. Sin embargo, su determinación seguía intacta. Si no podía recuperar lo perdido, construiría algo nuevo con lo que aún tenía, su cuaderno y el libro de superación. Fue entonces cuando todo cambió. Una mañana, un automóvil negro se detuvo frente al orfanato. De él bajó el mismo hombre misterioso, esta vez acompañado de dos asistentes con carpetas en la mano. Su sola presencia hizo que los cuidadores se pusieran nerviosos. «He tomado una decisión», dijo con voz firme al entrar al salón principal. «Me haré cargo de Julián». Las palabras retumbaron como un trueno. Los demás niños abrieron los ojos con asombro. La directora, enrojecida, trató de oponerse. «Eso es imposible. Ese niño no es adoptable. Es problemático, rebelde». El hombre la interrumpió con una mirada penetrante. «Yo decido a quién llevarme. Y este muchacho tiene más valor del que usted jamás supo ver». Doña Matilde, en silencio, sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que algo grande estaba ocurriendo. Julián, paralizado,
apenas podía creerlo. Una mezcla de miedo y esperanza se apoderó de él. ¿Por qué ese hombre lo quería a él, justo a él? Antes de salir, el hombre se inclinó hacia él y le susurró. Tu historia apenas comienza. Aférrate a tus sueños, porque pronto tendrás que luchar por ellos más que nunca. El automóvil arrancó, dejando atrás las paredes grises del orfanato. Julián miraba por la ventana cómo se alejaba el lugar donde había conocido la miseria, la humillación y también los primeros destellos de esperanza. Pero al mismo tiempo, un nudo de incertidumbre le apretaba el estómago. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Un salvador, un mentor, o alguien con secretos que podían cambiarlo todo? Lo que estaba claro era que su vida jamás volvería a ser la misma. Y con ese nuevo comienzo, llegaban también desafíos mucho más grandes de los que había enfrentado entre las paredes del orfanato. El trayecto en el automóvil fue silencioso. Julián miraba por la ventana cómo las calles cambiaban de las zonas grises y polvorientas a avenidas amplias, con casas elegantes y tiendas iluminadas. Para él, cada letrero y cada vitrina era un mundo desconocido. El hombre misterioso, sentado a su lado, lo observaba con calma. Me llamo Arturo Gómez, dijo al fin, revelando el significado de aquellas iniciales grabadas en el candado. Y desde hoy, estarás bajo mi tutela. Julián se quedó sin palabras. El corazón le golpeaba el pecho. «¿Ajé, es usted?», preguntó con voz apenas audible. Arturo asintió. Ese candado pertenecía a mi padre. No sé cómo llegó hasta el orfanato, pero si lo encontraste, significa que el destino nos puso en el mismo camino. Las palabras destino y candado se grabaron en la mente de Julián como piezas de un rompecabezas aún incompleto. Llegaron a una casa amplia, no ostentosa, pero con una biblioteca enorme que parecía no tener fin. Arturo lo condujo directamente allí. Este será tu nuevo hogar, dijo con voz solemne. Aquí aprenderás lo que en el orfanato nadie quiso enseñarte: disciplina, lectura, cálculo, y sobre todo, a confiar en ti mismo. Julián tocó los lomos de los libros con los dedos temblorosos. Era como haber entrado en otro universo. ¿Por qué yo?, se atrevió a preguntar. Arturo lo miró fijo. Porque vi en ti la misma mirada que yo tenía de niño, la de alguien despreciado, pero dispuesto a resistir. Esa noche, Julián durmió en una cama limpia por primera vez en su vida. Sin embargo, no todo era alivio. Extrañaba a doña Matilde, y en su interior aún resonaban las risas crueles de Ricardo y las palabras hirientes de la directora. Sabía que su pasado lo perseguiría, aunque estuviera en un lugar nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino. Arturo lo despertaba al amanecer para correr, luego lo hacía leer en voz alta, practicar matemáticas y escribir reflexiones en un cuaderno nuevo. Al principio Julián se frustraba, sentía que no podía seguir el ritmo, pero Arturo no lo dejaba rendirse. La mente se entrena como los músculos, repetía siempre. Y tú tienes un potencial que ni imaginas. Julián comenzó a descubrir algo dentro de sí, un hambre insaciable de aprender. Cada palabra nueva era una victoria, cada cálculo resuelto un ladrillo en la construcción de un futuro distinto. Pero pronto llegaría la primera gran prueba fuera del orfanato. Arturo lo inscribió en una pequeña escuela del barrio. Julián, lleno de miedo, cruzó por primera vez las puertas de un salón donde todos tenían padres, ropa nueva y cuadernos impecables. Cuando la maestra lo presentó como un nuevo estudiante, las miradas de los demás lo atravesaron. Algunos rieron por su ropa gastada, otros cuchichearon. Julián sintió que las sombras de su pasado regresaban. Se juró a sí mismo que no volvería a ser el niño despreciado. Pero lo que no sabía era que, en ese salón, surgiría la primera amistad verdadera, y también nuevas humillaciones que pondrían a prueba todo lo que había aprendido con Arturo. El primer día de clases fue un campo de batalla silencioso. Julián entró al aula con la mochila vieja que Arturo le había dado, y enseguida sintió las miradas inquisitivas. Los niños, acostumbrados a estrenar zapatos brillantes y útiles relucientes, lo miraban como a un intruso. ¿Ese es el nuevo?, susurró una voz en la fila de atrás. Mira su ropa, parece de segunda mano, rió otro. Julián bajó la cabeza, apretando los puños. El pasado parecía perseguirlo a donde fuera. Pero recordó las palabras de Arturo: no eres lo que llevas puesto, eres lo que llevas dentro. La maestra lo ubicó en la última fila, cerca de la ventana.
Allí, en medio de sus dudas, conoció a Samuel, un chico delgado, de lentes gruesos, que le sonrió tímidamente. No les hagas caso, susurró. Yo también sé lo que es que se burlen. Ese gesto fue como un respiro en medio del ahogo. Por primera vez, Julián sintió que no estaba completamente solo. Los días pasaron y el patrón se repitió, burlas constantes de algunos compañeros, pequeñas victorias personales al resolver un ejercicio o leer un texto difícil. Cada tarde, Arturo lo recibía en casa con nuevas tareas. No lo trataba con lástima, sino con exigencia. La vida no te perdonará errores, Julián. Por eso debes entrenar más fuerte que los demás. Poco a poco, Julián empezó a destacar. No era el mejor, pero su esfuerzo lo colocaba siempre entre los primeros. Esa constancia despertaba respeto en algunos y envidia en otros. Un día, en plena clase de matemáticas, la maestra pidió a un voluntario para resolver un problema complicado en la pizarra. Los murmullos comenzaron. Que pase el huérfano, a ver si sabe algo, dijo uno con crueldad. Julián tragó saliva, pero levantó la mano. Caminó hacia el frente con pasos firmes. Su corazón latía desbocado, pero recordó el entrenamiento con Arturo, respira, piensa, no te apresures. Con la tiza en la mano, comenzó a escribir. Paso a paso, el problema fue tomando forma. El silencio se hizo en el aula. Cuando terminó, la maestra lo miró con ojos brillantes. Excelente, Julián. Has resuelto un ejercicio que muchos de aquí aún no dominan. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Samuel sonrió con orgullo desde su asiento. Pero entre las filas delanteras, un niño de familia acomodada, llamado Ernesto, apretaba los dientes. No soportaba que alguien como Julián lo superara. Ese día, Julián salió de la escuela con sentimientos encontrados. Había probado el sabor de la victoria, pero también había despertado la enemistad de alguien poderoso en el aula. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó. Hoy aprendí que el esfuerzo puede callar las burlas, pero también despierta enemigos. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Callarías para evitar problemas, o seguirías adelante a pesar de ellos? Lo que no sabía era que Ernesto no planeaba quedarse de brazos cruzados. La próxima humillación sería mucho más dura que unas simples palabras. La envidia de Ernesto comenzó a transformarse en hostilidad abierta. Era hijo de un empresario local, acostumbrado a recibir siempre las mejores notas, los aplausos de los maestros y la admiración de sus compañeros. Ver que un huérfano, con ropa usada y sin apellido reconocido, pudiera superarlo, le resultaba insoportable. Una semana después, la maestra organizó una exposición frente a todo el salón. Cada alumno debía presentar un pequeño proyecto escrito. Julián había trabajado con dedicación durante días, llenando páginas con diagramas y frases motivadoras que había aprendido de Arturo. Samuel, su nuevo amigo, lo ayudó a ordenar sus ideas. El día de la presentación, Julián caminó hacia el frente con el cuaderno en las manos. Estaba nervioso, pero seguro de que había hecho un buen trabajo. Comenzó a leer sus notas, explicando cómo la disciplina podía ayudar a alcanzar metas, incluso en medio de la pobreza. Su voz temblaba al inicio, pero poco a poco fue ganando firmeza. Los niños lo escuchaban, algunos con sorpresa, otros con fastidio. Cuando terminó, hubo un silencio breve, hasta que Ernesto se levantó. ¡Qué discurso tan bonito!, dijo con ironía. Lástima que no es suyo. Los murmullos llenaron el salón. Julián lo miró desconcertado. Ernesto sacó de su mochila varias hojas arrugadas y las mostró. Eran copias de frases del libro que Arturo le había dado. Aquí está la prueba. Solo copió lo que otros escribieron. No es un genio, es un ladrón de ideas. Las risas y comentarios crueles no se hicieron esperar. La maestra intentó calmar el alboroto, pero el daño ya estaba hecho. Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Samuel intentó defenderlo. No es cierto. Julián trabaja duro todos los días. Esas frases lo inspiran, no las roba. Pero Ernesto se cruzó de brazos, satisfecho al ver a Julián humillado frente a todos. ¿Lo ven? Ni siquiera puede pensar por sí mismo. Siempre será un huérfano que depende de lo que otros escriben. Julián salió corriendo del aula, con los ojos llenos de lágrimas.
Se refugió detrás de la escuela, apretando el cuaderno contra el pecho. Sentía que todos los avances, todo el esfuerzo, habían sido pisoteados en un instante. Esa tarde, al regresar a casa, Arturo lo encontró sentado en silencio, con la mirada perdida. ¿Qué ocurrió?, preguntó con calma. Julián le contó lo sucedido, con la voz rota. Arturo escuchó sin interrumpir, y al final dijo: no debes avergonzarte de inspirarte en otros. Todos los grandes aprendieron de alguien. Lo importante es cómo transformas esas ideas en algo tuyo. Julián lo miró con dudas. ¿Y cómo se supone que haga eso? Arturo sonrió apenas. Con tiempo, disciplina y coraje. La próxima vez, demostrarás que tu voz tiene fuerza propia. Esa noche, Julián escribió en su cuaderno: hoy me llamaron ladrón. Pero no me rendiré. Convertiré cada palabra prestada en mi propia verdad. Lo que él no imaginaba era que este primer golpe público sería apenas el inicio. Ernesto planeaba algo aún más cruel, una humillación que pondría en juego no solo su dignidad, sino también la confianza que estaba construyendo con Arturo. La humillación en clase no había sido suficiente para Ernesto. Durante los días siguientes, se encargó de difundir rumores, que Julián copiaba todo, que no tenía ideas propias, que Arturo lo mantenía solo por lástima. Las burlas se multiplicaron en los pasillos, y aunque Samuel intentaba animarlo, Julián sentía cómo su confianza volvía a tambalear. Pero Ernesto no se detuvo ahí. Preparaba un golpe mayor. El colegio había organizado una feria escolar en la que cada grupo debía presentar un proyecto creativo. Para Julián, era la oportunidad perfecta de redimirse, de demostrar que podía aportar algo suyo. Trabajó día y noche, escribiendo, diseñando un pequeño mural con frases propias, y armando una maqueta hecha con cartones reciclados que recogía de la basura. Samuel lo acompañó en cada paso, y entre risas nerviosas llegaron a soñar con ganar un reconocimiento. Julián sentía que, por fin, podría mostrar quién era de verdad. El día de la feria, su stand estaba listo, un espacio sencillo pero lleno de esfuerzo. Había pintado con sus propias manos una frase en lo alto: el valor no se hereda, se construye. Los primeros visitantes se mostraron curiosos. Algunos maestros sonrieron al ver la dedicación del huérfano que, con materiales humildes, había creado algo auténtico. Parecía que, por fin, Julián tendría su momento. Hasta que Ernesto entró en acción. En medio del evento, mientras Julián respondía preguntas de un grupo de adultos, Ernesto se acercó con un grupo de compañeros y, disimuladamente, vertió un frasco de tinta negra sobre la maqueta. En cuestión de segundos, todo el trabajo quedó arruinado. Las risas estallaron alrededor. Miren al genio. Se burló Ernesto. Ni siquiera pudo cuidar su proyecto. Julián quedó paralizado, con las manos manchadas de tinta, mirando cómo su esfuerzo se deshacía frente a todos. Los maestros intentaron calmar el alboroto, pero la vergüenza ya estaba clavada en su pecho. Esa tarde, Arturo lo encontró sentado en la entrada de la casa, en silencio, con la maqueta destruida a un lado. ¿Vas a dejar que ellos decidan quién eres?, preguntó con voz firme. Julián levantó la mirada, con lágrimas contenidas. Siento que nunca seré suficiente. Siempre me quitan lo poco que logro. Arturo se agachó y le puso una mano en el hombro. La vida siempre pondrá pruebas. Pero cada caída es un entrenamiento para el futuro. ¿Crees que quienes llegan a la cima nunca fueron derribados? Al contrario, se levantaron más veces de las que fueron tumbados. Las palabras de su mentor lo golpearon con fuerza. Esa noche, Julián volvió a escribir en su cuaderno: si me tumban, me levantaré. Una y otra vez. Hasta que mis pasos ya no puedan ser ignorados. Lo que Julián no sospechaba era que muy pronto tendría una nueva oportunidad de levantarse. Y esta vez, su respuesta marcaría un antes y un después en la manera en que todos lo veían. El eco de las risas en la feria aún lo perseguía, pero dentro de Julián había nacido una decisión distinta: no iba a quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, en lugar de hundirse en la tristeza, tomó el cuaderno y comenzó a escribir nuevas ideas. No se limitó a frases inspiradoras, dibujó, diseñó y planeó cómo reconstruir lo que había perdido. Arturo lo observaba desde la puerta. Eso que estás haciendo es lo que distingue a los grandes, le dijo con voz serena.
Transformar la derrota en semilla de un nuevo comienzo. Al día siguiente, Julián regresó a la escuela. Los murmullos seguían, las burlas no habían cesado, pero él caminó con la cabeza erguida. Samuel lo esperaba con una sonrisa nerviosa. ¿De verdad vuelves después de lo de ayer?, preguntó. Claro que sí, respondió Julián, con una firmeza inesperada. No pienso darles el gusto de verme vencido. La oportunidad llegó más pronto de lo que imaginaba. La maestra anunció que, a pesar del desastre en la feria, se abriría un concurso interno de redacción. Cada alumno debía escribir un ensayo sobre el valor en tiempos difíciles. Los compañeros rieron al escuchar el tema. Ese concurso es perfecto para ti, huérfano, dijo Ernesto con sarcasmo. Aunque seguro también copiarás. Julián apretó los puños, pero en lugar de responder, sonrió con calma. Esa misma tarde se encerró en la biblioteca de Arturo, rodeado de libros que apenas comprendía. No copió nada. En su cuaderno, comenzó a redactar con sus propias palabras lo que llevaba dentro: su vida en el orfanato, el desprecio, el cuaderno perdido, la mano amiga de doña Matilde y el consejo firme de Arturo. Cuando terminó, tenía un texto sencillo, sin adornos, pero lleno de verdad. El día de la entrega, la maestra leyó fragmentos de varios ensayos en voz alta. Cuando llegó al de Julián, el aula quedó en silencio. Sus palabras eran duras, crudas, pero también brillaban con una fuerza genuina. Hablaban de resistir cuando todo parece perdido, de levantarse aunque el mundo te humille. Al terminar, algunos estudiantes aplaudieron. Incluso los que solían burlarse se quedaron pensativos. Samuel lo miraba con ojos de orgullo. Ernesto, en cambio, apretaba la mandíbula, furioso. Por primera vez, su plan de humillación se había convertido en el escenario del triunfo de Julián. La maestra se acercó y le dijo en voz baja: Hoy no escribiste solo un ensayo, Julián. Hoy escribiste tu verdad. Aquella tarde, al llegar a casa, Arturo lo recibió con una sonrisa que pocas veces mostraba. ¿Ves? No necesitaste copiar nada. Lo que llevas dentro es más poderoso de lo que imaginas. Esa noche, Julián anotó en su cuaderno una nueva promesa. Mis palabras serán mi voz, y mi voz me llevará lejos. Nadie me callará. Lo que aún no sabía era que este pequeño triunfo sería apenas el inicio de un camino lleno de nuevas caídas y también de oportunidades que podrían cambiarlo todo. El triunfo en el concurso de redacción le dio a Julián una chispa de confianza que nunca había sentido. Caminaba por los pasillos de la escuela sin agachar la cabeza, y por primera vez, algunos compañeros lo saludaban con respeto. Samuel estaba feliz de verlo sonreír, aunque aún tímidamente. Sin embargo, ese nuevo brillo no pasó desapercibido para Ernesto. Si antes lo envidiaba, ahora lo veía como una amenaza directa. No podía permitir que un huérfano se ganara la admiración que él siempre había considerado suya. El golpe llegó poco después. Durante un examen importante de matemáticas, Julián se esforzó en cada problema. Había estudiado días enteros bajo la guía de Arturo, convencido de que podía superarse. Pero al entregar la prueba, la maestra encontró, misteriosamente, un pequeño papel escondido entre sus hojas. Contenía las respuestas del examen. ¿Qué es esto, Julián?, preguntó con dureza. El salón entero lo miró con ojos acusadores. Ernesto sonrió desde su asiento, satisfecho de ver cómo la trampa surtía efecto. Sabía que no podía hacerlo solo. Gritó alguien desde atrás. Julián quedó paralizado. Nunca había visto ese papel, pero las apariencias lo condenaban. La maestra, decepcionada, lo llevó ante la directora del colegio. Esto es grave, dijo ella, con mirada severa. Copiar en un examen es motivo de expulsión. El mundo se vino abajo para Julián. Su primer gran logro, su oportunidad de levantarse, se desmoronaba en cuestión de segundos. Esa tarde, Arturo lo recibió en casa con la carta de suspensión temporal en la mano. ¿Es cierto?, preguntó, mirándolo directamente a los ojos. No. Se lo juro, exclamó Julián, con lágrimas contenidas. Yo estudié, yo lo hice bien, alguien puso ese papel en mi examen. Arturo lo observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, suspiró. Te creo, Julián. Su voz fue firme, pero también dolida.
Sin embargo, el mundo no siempre lo hará. Por eso debes aprender a demostrar con hechos quién eres. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Había alguien que lo respaldaba, pero también comprendió que la vida le seguiría cerrando puertas solo por ser quien era. Esa noche escribió en su cuaderno: Hoy aprendí que la verdad no siempre basta. A veces tendrás que luchar 2 veces más fuerte para demostrarla. ¿Alguna vez sentiste que te acusaban de algo que no hiciste? Con el corazón herido, Julián se prometió que ese no sería el final. Algún día, lograría que ni las trampas ni las mentiras pudieran derrumbar lo que estaba construyendo. Lo que no sabía era que esa falsa acusación sería la chispa que lo empujaría a un nuevo nivel de disciplina y esfuerzo, y que lo prepararía para enfrentar pruebas aún más duras. La suspensión temporal fue un golpe durísimo. Durante 2 semanas, Julián no pudo asistir a la escuela. Mientras sus compañeros seguían con las clases, él se quedaba en la casa de Arturo, repasando en silencio los libros y escribiendo en su cuaderno con una rabia contenida. Si el mundo no cree en ti, le decía Arturo cada mañana, haz que no tenga opción más que creer. Esas palabras se convirtieron en su combustible. A diferencia de otros niños que aprovecharían la suspensión para descansar, Julián se levantaba al amanecer, corría, leía y escribía hasta entrada la noche. Su cuaderno se llenó de frases que eran mitad heridas y mitad promesas. Samuel lo visitaba de vez en cuando para traerle apuntes y noticias. Muchos creen que ya no volverás, le confesó. Pero yo sé que sí. Sé que regresarás más fuerte. Julián le agradecía con una sonrisa cansada. Dentro de él, una certeza crecía: no iba a dejar que una mentira definiera su futuro. Cuando por fin regresó a la escuela, lo esperaba un ambiente hostil. Las miradas desconfiadas, los murmullos, los comentarios venenosos de Ernesto. Pero Julián no respondió. Se limitó a sentarse en su pupitre y abrir sus libros. Su silencio no era rendición, era disciplina. El cambio no tardó en notarse. En las semanas siguientes, comenzó a resolver problemas con más rapidez, a leer con mayor fluidez, a participar con seguridad en clase. La maestra, sorprendida, lo observaba en silencio. Poco a poco, esa sombra de duda que lo rodeaba empezó a disiparse. Un día, la escuela organizó una prueba académica general. Para Ernesto, era la oportunidad perfecta de hundirlo de nuevo. Para Julián, era el escenario donde demostraría lo que había trabajado en secreto. Esa mañana, mientras sostenía el lápiz, recordó todo: las burlas en el orfanato, el cuaderno perdido, el candado misterioso, las frases de Arturo y la confianza de Samuel. Todo eso se convirtió en energía. Al entregar el examen, sintió una paz desconocida. Y días después, la noticia estalló: Julián había obtenido uno de los puntajes más altos de todo el colegio. El salón quedó en silencio cuando la maestra anunció su nombre. Samuel lo felicitó con un abrazo sincero. Ernesto, en cambio, no podía ocultar la furia en su rostro. Ese triunfo no era solo académico, era la confirmación de que Julián estaba en el camino correcto. Que su disciplina estaba empezando a dar frutos. Esa noche, Arturo lo miró con orgullo. ¿Lo ves? La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, cuando trabajas lo suficiente para respaldarla. Julián escribió en su cuaderno: Hoy aprendí que el esfuerzo silencioso grita más fuerte que 1000 acusaciones. Seguiré. No me detendré. Lo que él no sabía era que ese resultado lo pondría en la mira de nuevas oportunidades, becas, competencias y puertas que jamás imaginó que se abrirían. Pero también atraerían mayores riesgos y enemigos más grandes que Ernesto. El resultado de aquel examen no pasó desapercibido. Días después, la directora de la escuela llamó a Julián a su oficina. Era la primera vez que lo hacía sin una acusación de por medio. Lo recibió con una sonrisa diplomática. Julián, tu desempeño ha llamado la atención de varias instituciones. La municipalidad organizará una competencia académica entre colegios, y queremos que nos representes. El corazón de Julián dio un vuelco. Nunca había imaginado que su nombre sería mencionado en un contexto de orgullo y no de vergüenza. Al regresar a casa con la noticia, Arturo lo miró con seriedad. Esto es solo el principio, Julián. No es un premio, es una prueba. Si quieres un futuro distinto, tendrás que demostrarlo una y otra vez. Durante las semanas siguientes, su rutina se intensificó.
Arturo lo entrenaba no solo en matemáticas y lectura, sino también en oratoria y control de emociones. No basta con saber, le repetía. Debes aprender a transmitir lo que sabes con seguridad. Samuel, entusiasmado, se convirtió en su compañero de práctica. Haz como si yo fuera el jurado, decía entre risas. Sorpréndeme. Cada día era un reto, pero también una oportunidad de crecer. Julián descubría talentos que ni sospechaba, memoria rápida, capacidad de análisis y, sobre todo, una fuerza interior que se volvía más firme con cada caída superada. El día de la competencia llegó. El auditorio estaba lleno de estudiantes de distintos colegios, todos con uniformes impecables y familias aplaudiendo desde las gradas. Julián, con su ropa sencilla y sin nadie más que Arturo y Samuel apoyándolo, se sintió por un momento fuera de lugar. Recuerda, susurró Arturo antes de que subiera al escenario, no compites contra ellos, compites contra la voz en tu cabeza que dice que no puedes. Cuando lo llamaron, Julián respiró hondo y enfrentó al público. La primera pregunta era complicada, de esas que podían hacer tropezar a cualquiera. Hubo un silencio en la sala mientras todos esperaban su respuesta. Julián recordó las noches de estudio, las frases escritas en su cuaderno y la mirada firme de Arturo. Entonces habló, con voz clara y segura. Su respuesta no solo fue correcta, sino que sorprendió al jurado por la forma en que la explicó. Los murmullos de incredulidad se extendieron por el auditorio. Nadie esperaba tanto del chico huérfano con ropa gastada. Pero justo cuando parecía que todo iba a fluir, una nueva pregunta llegó, aún más compleja. Julián la escuchó y sintió un nudo en el estómago. No estaba seguro de la respuesta. El público lo miraba expectante. ¿Se atrevería a improvisar y arriesgarlo todo, o se quedaría en silencio y perdería la oportunidad de brillar? El auditorio entero estaba en silencio. Julián, de pie frente al jurado, sentía que el aire pesaba como plomo. La pregunta era complicada, más de lo que había ensayado con Arturo. Podía escuchar los murmullos de algunos estudiantes. Se va a quedar en blanco. Ya era hora de que mostrara quién es de verdad. Cerró los ojos un instante. Recordó la voz de Arturo, no compites contra ellos, compites contra la voz en tu cabeza que dice que no puedes. Inspiró profundo y abrió la boca. No estoy completamente seguro de la respuesta exacta, comenzó con sinceridad, pero puedo explicar el razonamiento que me lleva a una posible solución. El jurado lo observó con interés. Julián, paso a paso, desglosó lo que sabía. Usó ejemplos simples, relacionó conceptos y, aunque no llegó a la respuesta exacta, mostró un razonamiento tan claro que arrancó aplausos espontáneos del público. La maestra de su colegio, sorprendida, murmuró. Ese niño no responde de memoria. Ese niño piensa. Cuando bajó del escenario, Samuel lo abrazó con fuerza. Lo hiciste increíble. ¿Viste cómo te aplaudieron? Ernesto, sentado entre los demás competidores, lo miraba con rabia contenida. Para él, era inconcebible que Julián pudiera brillar incluso en medio de la incertidumbre. Al final de la competencia, los resultados fueron anunciados. Julián no obtuvo el primer lugar, pero sí una mención especial al mejor razonamiento crítico. Para él, ese reconocimiento significaba más que cualquier medalla, era la confirmación de que su voz, su forma de pensar, tenía valor. De regreso a casa, Arturo lo miró con orgullo. Hoy no ganaste un trofeo. Ganaste algo más importante, respeto. Y eso, Julián, abre puertas que los títulos a veces no logran abrir. Esa noche, en su cuaderno, escribió. Aprendí que no se trata de tener siempre la respuesta correcta, sino de demostrar que puedo pensar y no rendirme. ¿Alguna vez sentiste que no sabías qué hacer, pero igual decidiste intentarlo? Lo que Julián no sabía era que esa participación llegaría a oídos de personas influyentes. Una de ellas, un empresario con conexiones en varias instituciones educativas, había quedado impresionado con su Temple. Y pronto, ese hombre buscaría acercarse, ofreciéndole una oportunidad que podría cambiarlo todo. Unos días después de la competencia, Julián fue llamado nuevamente a la dirección. Esta vez no estaba solo la maestra, un hombre elegante, de traje azul y sonrisa cordial, lo esperaba sentado. Tú debes ser Julián, dijo el desconocido, extendiendo la mano. Me llamo don Esteban Rivas. Estuve presente en la competencia y debo decirte que me impresionó tu forma de razonar. Julián,
tímido, le devolvió el saludo. No estaba acostumbrado a recibir gestos de respeto de gente como él. He apoyado a jóvenes talentosos durante años, continuó Esteban. Y creo que tú mereces una oportunidad. Quiero ofrecerte una beca completa en una institución mejor equipada, con programas que podrían llevarte muy lejos. El corazón de Julián latía desbocado. Una beca era la posibilidad de salir del entorno donde siempre lo habían despreciado, de estudiar con recursos que nunca soñó tener. Esa noche, en casa, Arturo escuchó la propuesta con atención. Es una gran oportunidad, Julián, dijo, aunque su voz tenía un dejo de cautela. Pero recuerda, no todos los que se acercan lo hacen por generosidad. Debes aprender a distinguir a quienes quieren ayudarte de quienes buscan algo a cambio. Julián lo miró confundido. ¿Cree que debo aceptar? Arturo suspiró. Creo que debes decidirlo tú. Las puertas pueden abrirse, pero eres tú quien debe elegir cuáles cruzar. La noticia se esparció rápidamente en la escuela. Algunos lo felicitaban con entusiasmo, otros murmuraban que un huérfano no merecía tanto. Ernesto, con los ojos llenos de furia, no soportaba escuchar el nombre de Julián ligado a una beca de prestigio. No puede ser, susurró entre dientes. Ese huérfano no va a superarme. Samuel, en cambio, lo animaba cada día. Tienes que ir, Julián. Esta es tu oportunidad. No pienses en lo que dicen los demás. Julián pasó noches enteras escribiendo en su cuaderno. La emoción de imaginar un futuro nuevo se mezclaba con el miedo a fallar. ¿Y si no encajo, y si vuelvo a ser el despreciado, solo que en un lugar más grande? La decisión debía tomarse pronto. Don Esteban lo esperaba en una reunión formal para firmar los papeles de la beca. Julián se debatía entre el deseo de avanzar y el temor de perder lo poco que había ganado. Lo que él no sabía era que esa decisión sería el primer paso hacia un escenario mucho más amplio, lleno de desafíos, traiciones y oportunidades que lo acercarían, o lo alejarían, de la cima. La noche anterior a la reunión con don Esteban, Julián apenas pudo dormir. El cuaderno descansaba abierto sobre su escritorio, lleno de frases escritas con letra apretada, dudas, miedos, pero también promesas. No quiero volver a ser invisible. No quiero huir más. Al amanecer, Arturo entró en su habitación. Lo observó en silencio y dijo con calma. ¿Tienes miedo, verdad? Sí, admitió Julián. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si me equivoco? Arturo se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. El miedo siempre estará ahí, Julián. La diferencia está en si lo usas como cadena o como impulso. Con esas palabras en el corazón, Julián se dirigió a la reunión. El lugar era un edificio elegante, con paredes de cristal y pasillos silenciosos. Para él, acostumbrado al orfanato gris y a las aulas modestas, era como entrar en otro mundo. Don Esteban lo recibió con una sonrisa amplia. Me alegra verte. Hoy podemos firmar tu beca. A partir de la próxima semana, estudiarás en una de las mejores instituciones de la ciudad. Sobre la mesa había papeles listos, acompañados de un bolígrafo de tinta dorada. Julián miró los documentos, pero no se apresuró a firmar. Algo dentro de él recordaba la advertencia de Arturo, no todos los que ofrecen ayuda lo hacen sin esperar algo a cambio. ¿Por qué yo? Preguntó Julián, mirándolo fijamente. Hay muchos estudiantes con mejores calificaciones y más recursos. ¿Por qué me ofrece esto a mí? Don Esteban sonrió, aunque por un segundo pareció incómodo. Porque vi en ti lo que no se compra con dinero, resiliencia. El mundo necesita jóvenes así, y yo quiero apoyarlos. Las palabras eran correctas, pero Julián aún sentía un nudo en el estómago. Finalmente, respiró hondo, tomó el bolígrafo y firmó. La beca era suya. Samuel celebró la noticia con entusiasmo. Lo lograste. Este es el comienzo de todo lo que soñaste. Pero no todos compartían la alegría. Ernesto, al enterarse, golpeó con furia su escritorio. Juro que lo haré caer. No voy a dejar que un huérfano me supere. Julián, sin saberlo, había dado un paso hacia adelante y también había encendido la chispa de un odio más peligroso. Esa noche escribió en su cuaderno. Hoy crucé una puerta. No sé qué habrá del otro lado, pero sé que debo avanzar. ¿Tú habrías confiado en ese hombre? ¿Habrías aceptado la beca?
Lo que Julián no sospechaba era que, detrás de la generosidad de don Esteban, se escondían intereses que pondrían a prueba no solo su inteligencia, sino también su lealtad y su carácter. El primer día en la nueva institución fue como entrar a otro universo. Salones amplios, pupitres impecables, pantallas electrónicas en lugar de pizarras. Los estudiantes llegaban con uniformes perfectamente planchados y mochilas de marca. Julián, con su ropa sencilla, sintió las miradas curiosas y algunas sonrisas burlonas apenas cruzó la puerta. ¿Ese es el becado?, susurró alguien. Dicen que viene de un orfanato, respondió otro, con tono despectivo. El viejo fantasma del desprecio regresaba, pero esta vez Julián no bajó la cabeza. Recordó la firma en el contrato, el apoyo de Arturo y las palabras escritas en su cuaderno: no quiero volver a ser invisible. Ese mismo día conoció a la profesora Clara Montes, encargada de orientar a los nuevos becarios. Era una mujer de mediana edad, con voz firme pero mirada comprensiva. Aquí tendrás que esforzarte el doble, Julián, le advirtió. No solo por ti, sino porque representas a todos los que nunca tuvieron esta oportunidad. Las clases eran intensas. Matemáticas avanzadas, ciencias con laboratorios equipados y sesiones de debate donde los estudiantes hablaban con seguridad como si fueran adultos. Julián se sintió pequeño, fuera de lugar, pero decidió no rendirse. Cada noche estudiaba hasta que sus ojos se cerraban de cansancio. Samuel lo llamaba por teléfono para animarlo. Tú puedes, Julián. Si superaste el orfanato y a Ernesto, puedes con esto. Aún así, los obstáculos no tardaron en llegar. Algunos compañeros lo trataban como un intruso. Entre ellos, un grupo liderado por un joven arrogante llamado Ignacio, hijo de un político influyente. Un huérfano no pertenece aquí, le dijo en un pasillo, bloqueándole el paso. Disfruta mientras dure tu beca, porque no vas a sobrevivir mucho. Julián lo miró con calma, recordando las lecciones de Arturo: no responder con ira, sino con hechos. Eso ya lo veremos, contestó, antes de seguir caminando. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Arturo esperándolo con un sobre. Esto llegó para ti, dijo con seriedad. Dentro había una carta firmada por don Esteban. Le ofrecía participar en un programa especial de jóvenes talentos, con acceso a mentores empresariales y recursos exclusivos. Era una oportunidad aún mayor que la beca misma. Pero en la última línea había una condición: tu progreso deberá mantenerse en estricta colaboración con nuestra institución, y bajo mi supervisión personal. Julián frunció el ceño. La oportunidad era tentadora, pero las palabras de Arturo resonaban en su mente: no todos ayudan sin esperar algo a cambio. ¿Era esa la gran oportunidad que cambiaría su destino, o una trampa cuidadosamente disfrazada de generosidad? La carta de don Esteban permanecía sobre el escritorio, como un faro de promesas y sombras al mismo tiempo. Julián la había leído al menos 20 veces. Recursos exclusivos, acceso a empresarios, formación especial, sonaba a la oportunidad que siempre había soñado. Pero esa frase final, bajo mi supervisión personal, le revolvía el estómago. Es un arma de doble filo, dijo Arturo, cruzado de brazos mientras lo observaba. Puede abrirte caminos, o encadenarte a alguien que solo busca usarte. ¿Qué haría usted en mi lugar?, preguntó Julián con ansiedad. Arturo lo miró fijo. No importa lo que yo haría. Importa lo que tú decidas. Esta es tu vida, tu futuro. El día siguiente, en la escuela, la noticia ya se había esparcido. Ignacio y su grupo lo miraban con desdén. Así que ahora el huérfano juega a ser empresario, se burló Ignacio. Ojalá recuerdes que las becas se quitan tan rápido como se dan. Pero entre los profesores, las opiniones eran distintas. La profesora Clara lo felicitó con una sonrisa. Sea cual sea tu decisión, demuestra que no te regalaron nada. Que cada logro lo ha sudado. Julián decidió aceptar el reto. Se presentó en la oficina de don Esteban, quien lo recibió con entusiasmo exagerado. Sabía que dirías que sí. Con tu talento y mi guía, llegaremos lejos. La primera etapa del programa consistía en un desafío público. Cada joven debía diseñar una propuesta de proyecto social o empresarial y defenderla ante un jurado de empresarios locales. El ganador obtendría una beca internacional. Para Julián, aquello era enorme.
Un escenario que lo podía catapultar más allá de todo lo que había imaginado o destruirlo frente a los ojos de todos. Durante semanas, trabajó sin descanso. Diseñó un proyecto basado en su propia experiencia, un programa de apoyo académico para niños huérfanos y de bajos recursos, utilizando espacios comunitarios y voluntarios. Samuel lo ayudó con ideas, mientras Arturo revisaba cada detalle, exigiendo precisión. No te presentes con lástima, le advirtió Arturo. Preséntate con soluciones. Tu dolor no es un ancla, es tu motor. El día de la presentación llegó. El auditorio estaba lleno de empresarios, maestros y estudiantes. Entre el público, Julián reconoció a Ignacio sonriendo con sarcasmo, como si ya esperara su caída. Cuando lo llamaron, sus manos temblaban. Caminó hacia el estrado con el cuaderno en el bolsillo, el mismo que lo había acompañado desde niño. Recordó las llamas del orfanato, las burlas de Ricardo, la tinta derramada en la feria, y supo que estaba allí porque había decidido levantarse cada vez. Respiró hondo, tomó el micrófono y comenzó a hablar. Mi nombre es Julián, y quiero mostrarles que un niño despreciado puede convertirse en alguien capaz de cambiar la vida de otros. Un murmullo recorrió el auditorio. La tensión era enorme. Y lo que diría a continuación podía abrirle la primera puerta al mundo real, o cerrársela para siempre. El auditorio quedó en silencio mientras Julián sostenía el micrófono. El sudor le corría por las manos, pero en sus ojos brillaba una determinación que no había tenido años atrás. Crecí en un orfanato donde las risas eran burlas y las palabras eran cuchillos, comenzó, con voz firme. Allí aprendí que la pobreza no es solo falta de dinero, sino también falta de oportunidades. Algunos empresarios lo miraban con ceño fruncido, otros con interés genuino. Julián respiró hondo y continuó. Mi propuesta es simple, pero poderosa, un programa de apoyo académico para niños sin recursos, usando espacios comunitarios y voluntarios capacitados. No quiero que otros pasen por la oscuridad de sentirse invisibles. Quiero que encuentren la luz del conocimiento que un día me devolvió la esperanza. Mientras hablaba, imágenes de su vida pasaban por su mente, la hoja arrancada del cuaderno, las palabras de doña Matilde, la disciplina de Arturo. Todo estaba allí, sosteniéndolo desde dentro. Uno de los empresarios levantó la mano. Tu idea es noble, muchacho, pero ¿cómo piensas financiarla? Julián sonrió con calma. Con alianzas locales y pequeñas aportaciones. No necesito millones para empezar, solo voluntad y organización. Yo mismo seré el primero en trabajar sin cobrar. Otro empresario, intrigado, preguntó. ¿Y por qué deberíamos apoyarte a ti y no a alguien con más experiencia? Julián apretó el micrófono y respondió. Porque yo sé lo que significa estar del otro lado. No hablo desde la teoría, hablo desde las cicatrices. Y esas cicatrices me han dado la fuerza para no rendirme nunca. El auditorio estalló en murmullos. Algunos asintieron con respeto, otros dudaban. Entre el público, Ignacio se removía en su asiento, molesto de ver cómo el huérfano que tanto despreciaba se atrevía a hablar con esa seguridad. Al terminar, Julián recibió un aplauso moderado, pero sincero. La profesora Clara, presente en el jurado, sonrió orgullosa. Arturo, desde la última fila, se limitó a inclinar la cabeza con una expresión de satisfacción contenida. Sin embargo, don Esteban, sentado entre los jueces invitados, permaneció en silencio, observando con ojos calculadores. Cuando tomó la palabra, sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Interesante propuesta, Julián. Pero recuerda que los sueños no cambian al mundo, lo hacen los recursos, la estrategia y el poder. ¿Estás listo para asumir compromisos mucho más grandes que un simple programa comunitario? La pregunta lo golpeó de frente. El público lo miraba expectante. ¿Qué respondería? ¿Defendería su idea humilde con valentía, o se dejaría seducir por las promesas de poder que escondían aquellas palabras? El silencio tras la pregunta de don Esteban fue tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces del auditorio. Julián sostuvo el micrófono con ambas manos. Sabía que su respuesta podía definirlo, o lo veían como un soñador ingenuo, o como alguien con la fortaleza de defender su visión. Respiró hondo y levantó la mirada. Sí, estoy listo para compromisos grandes, dijo con firmeza. Pero no pienso renunciar a mis principios. El poder sin propósito solo sirve para inflar egos.
Yo quiero demostrar que un niño despreciado puede cambiar su vida y ayudar a otros a hacerlo también. El murmullo del público fue inmediato. Algunos empresarios sonrieron, otros negaron con la cabeza. Don Esteban lo miró con gesto indescifrable, como si estuviera evaluando una pieza de ajedrez. Valiente respuesta, comentó, con una media sonrisa. Pero recuerda, Julián, el mundo real no se mueve con discursos, sino con alianzas. La profesora Clara intervino desde el jurado. Y sin embargo, señor Rivas, las alianzas más fuertes nacen de convicciones verdaderas. Yo creo que Julián tiene algo que no se enseña en ningún libro, autenticidad. Los aplausos esta vez fueron más fuertes. Julián sintió un calor recorrerle el pecho. Había defendido su voz, sin importar las consecuencias. Al finalizar las presentaciones, el jurado se retiró a deliberar. Los estudiantes esperaban ansiosos. Ignacio, que también había participado con un proyecto tecnológicamente sofisticado pero carente de impacto social, se acercó a Julián con una sonrisa venenosa. Eres bueno para hablar, huérfano, pero ya verás, los empresarios no se mueven por lágrimas, se mueven por dinero. Julián lo miró sin alterarse. Tal vez. Pero incluso el dinero necesita un propósito para no convertirse en ruina. Cuando los jueces regresaron, los resultados fueron anunciados. Ignacio ganó el segundo lugar con su proyecto. El primer lugar fue otorgado a otro estudiante, pero para sorpresa de todos, Julián recibió un reconocimiento especial, propuesta con mayor impacto humano y potencial de desarrollo comunitario. El auditorio estalló en aplausos. Julián se quedó inmóvil por un instante, luego caminó hacia el escenario para recibir su diploma. Arturo lo miraba desde el fondo, con un brillo en los ojos que pocas veces dejaba ver. Esa noche, de regreso a casa, Julián escribió en su cuaderno. Hoy confirmé que mi voz tiene peso. No gané el primer lugar, pero gané algo más, el respeto de muchos. Y eso, para mí, es el inicio de algo grande. Pero mientras escribía, una sombra lo acompañaba, la mirada calculadora de don Esteban. Había algo en su sonrisa que no terminaba de cuadrar. Y pronto descubriría que detrás de su aparente apoyo se escondía un precio demasiado alto. Los días posteriores al concurso fueron un torbellino. Julián había ganado respeto, pero también más miradas encima. En la escuela, algunos lo felicitaban con sinceridad, otros lo observaban con recelo. Ernesto, desde las sombras, no podía aceptar que su enemigo de siempre siguiera escalando. Una tarde, don Esteban lo citó en su oficina. Era un despacho elegante, con paredes cubiertas de diplomas y fotografías junto a políticos y empresarios. Sobre la mesa, una carpeta gruesa esperaba abierta. Julián, dijo con voz suave, casi paternal. Has demostrado que tienes talento y coraje. Estoy dispuesto a patrocinar tu educación completa, incluso en el extranjero. Pero, necesito tu lealtad. ¿Qué significa eso? Preguntó Julián, frunciendo el ceño. Don Esteban entrelazó los dedos. Que trabajes para mí. Que tus proyectos, tus logros, estén siempre bajo mi nombre. Yo seré tu puerta al mundo, y tú serás mi carta para mostrar que apoyo al talento joven. El corazón de Julián se aceleró. Era una oferta tentadora, estudios pagados, oportunidades ilimitadas. Pero también sonaba a una cadena invisible. ¿Y si digo que no? Se atrevió a preguntar. Don Esteban sonrió con frialdad. Entonces tu beca se tambaleará, y las puertas que abriste comenzarán a cerrarse. El mundo es así, Julián, se necesita un respaldo. Yo te lo ofrezco. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Esa noche, Arturo lo encontró en la biblioteca, con el rostro lleno de dudas. ¿Qué ocurrió? Preguntó. Julián le contó todo, con el nudo en la garganta. Arturo guardó silencio unos segundos y luego dijo. Aquí está la verdadera prueba, Julián. No es un examen, ni un concurso. Es decidir quién quieres ser. Un hombre libre que construye con esfuerzo, o una sombra que brilla con la luz de otro. Las palabras lo golpearon con fuerza. Julián recordó a la directora del orfanato diciéndole que nunca sería nadie, recordó las burlas de Ricardo y las trampas de Ernesto. ¿Había llegado tan lejos solo para convertirse en un títere elegante? Esa noche, escribió en su cuaderno. Hoy me ofrecieron el mundo, pero con cadenas invisibles.
No sé qué camino elegir. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Aceptar la ayuda aunque signifique depender, o arriesgarlo todo para seguir libre? Mientras apagaba la lámpara, supo que la decisión que tomaría no solo definiría su futuro, sino también la forma en que sería recordado. La mañana siguiente, Julián despertó con el peso de la decisión clavado en el pecho. Durante horas caminó por la ciudad, observando a los trabajadores abrir sus tiendas, a los niños correr rumbo a la escuela, a los vendedores ambulantes ganándose el pan con esfuerzo. Cada rostro le recordaba que la dignidad no se compra, se construye. Cuando llegó a la oficina de don Esteban, éste lo esperaba con la misma sonrisa calculadora. Entonces, Julián, ¿qué has decidido? El muchacho respiró hondo, apretando el cuaderno que llevaba bajo el brazo. Le agradezco la oportunidad, dijo con voz firme, pero no voy a ser la sombra de nadie. Mis proyectos serán míos. Mi futuro será mío. El gesto de don Esteban se endureció. ¿Sabes lo que estás rechazando? ¿Sabes cuántos matarían por lo que te ofrezco? Lo sé, respondió Julián, mirándolo a los ojos. Pero también sé que la libertad no tiene precio. Hubo un silencio tenso. Luego, don Esteban sonrió con frialdad. Muy bien, Julián. Has elegido el camino difícil. Veremos si tu orgullo puede sostenerlo. Ese mismo día, comenzaron las consecuencias. Algunos profesores lo trataron con indiferencia, como si un rumor se hubiera esparcido. Los recursos que solía recibir de la institución se retrasaron misteriosamente. Y en los pasillos, Ignacio aprovechó para burlarse. ¿Lo ves? Nadie quiere a un huérfano insolente. Te vas a quedar solo. Pero Julián no se dejó derrumbar. Volvió a su casa, se sentó frente a Arturo y le dijo. Lo rechacé. Prefiero perder becas que perderme a mí mismo. Por primera vez, Arturo dejó escapar una sonrisa amplia, llena de orgullo. Esa fue tu primera victoria real, Julián. No contra los demás, sino contra la tentación de vender tu alma. Esa noche, Julián escribió en su cuaderno con letras grandes. Hoy elegí ser libre. Si debo empezar desde cero, lo haré. Pero cada paso será mío. Lo que no sabía era que esa decisión, aunque lo empujaba a un abismo incierto, también lo convertiría en un ejemplo para otros. Pronto, un nuevo reto lo pondría cara a cara con todos sus detractores, y le daría la oportunidad de demostrar que un huérfano despreciado podía levantarse hasta lo más alto. La decisión de rechazar a don Esteban no tardó en volverse un rumor. Muchos lo consideraron un acto de locura. ¿Cómo podía un huérfano despreciado atreverse a rechazar la mano de un poderoso empresario? Pero otros comenzaron a verlo con respeto, el muchacho que prefería la dignidad a la comodidad. Días después, la municipalidad organizó una feria de proyectos comunitarios. Cualquier estudiante podía presentar una propuesta. Arturo animó a Julián a participar. Es tu momento de demostrar que no necesitas cadenas para brillar. Con Samuel a su lado, Julián reconstruyó su idea del programa de apoyo académico para niños sin recursos. Trabajaron sin descanso, pintando carteles, elaborando planes de financiamiento y diseñando una presentación clara y sencilla. El día del evento, los stands estaban repletos de propuestas sofisticadas, financiadas por familias ricas. Cuando llegó el turno de Julián, algunos asistentes lo miraron con escepticismo. Pero en cuanto empezó a hablar, el ambiente cambió. Sé lo que es estudiar con hambre, con miedo y sin nadie que crea en ti, dijo, con voz firme. Mi proyecto no es un negocio, es una oportunidad para que otros niños no tengan que elegir entre rendirse o sobrevivir. Mostró la maqueta hecha con materiales reciclados, los cálculos sencillos pero sólidos, y cerró con una frase escrita en una cartulina: el conocimiento es la llave que abre todas las puertas. El público guardó silencio unos segundos, y luego estalló en aplausos. Algunos empresarios se pusieron de pie, conmovidos. Entre ellos, una mujer de cabello canoso y traje elegante pidió la palabra. Señorita Jurado, yo quiero financiar este proyecto. Y no como obra de caridad, sino como inversión en el futuro. Los aplausos se multiplicaron. Julián sintió que las lágrimas le nublaban los ojos. No había ganado con poder, ni con alianzas turbias, había conquistado con verdad. Esa noche, al regresar a casa, Arturo lo abrazó como pocas veces lo hacía. Hoy no solo triunfaste tú, Julián.
Hoy le mostraste al mundo que los despreciados también pueden levantar la cabeza y abrir caminos. En su cuaderno, Julián escribió: Hoy confirmé que el respeto ganado con dignidad nunca se pierde. El huérfano despreciado comienza a convertirse en alguien imposible de ignorar. Pero aún quedaba un paso más. El éxito traía consigo nuevas puertas y también el regreso de viejos fantasmas que intentarían impedirle llegar a la cima. El triunfo en la feria comunitaria marcó un antes y un después. Por primera vez, el nombre de Julián apareció en periódicos locales. Joven becado propone proyecto para transformar la educación de niños vulnerables. Su historia comenzaba a resonar más allá de las paredes de la escuela. En los pasillos, los murmullos ya no eran de burla, sino de respeto. Algunos estudiantes que antes lo ignoraban ahora lo saludaban con admiración. Incluso los más pequeños lo buscaban para pedirle consejos. Julián, sorprendido, descubría que su voz podía inspirar a otros. Pero no todos celebraban. Ignacio, humillado por la atención que recibía, y Ernesto, desde su antiguo círculo, no soportaban verlo crecer. Ambos compartían un mismo objetivo: derribarlo. Y detrás de ellos, la sombra de don Esteban seguía al acecho. Una tarde, Julián fue invitado a dar una breve charla en la biblioteca municipal. Frente a decenas de jóvenes, habló de su infancia en el orfanato y de cómo había aprendido que las cicatrices podían convertirse en fuerza. Al finalizar, los aplausos lo envolvieron. Entre el público, un empresario de renombre se acercó y le dijo: Muchacho, tu proyecto tiene futuro. Si sigues así, podrías dirigir algo mucho más grande que una simple iniciativa comunitaria. Esas palabras encendieron un fuego en su interior. Por primera vez, alguien lo veía no solo como estudiante, sino como un futuro líder. Esa noche, Arturo lo miró con seriedad. ¿Te das cuenta, Julián? Estás empezando a construir tu camino hacia la cima. Pero cuidado, cuanto más alto subas, más fuerte intentarán empujarte hacia abajo. Julián asentó, entendiendo que su lucha estaba lejos de terminar. En su cuaderno escribió: Hoy sentí lo que es inspirar a otros. Pero también sé que los ojos de mis enemigos me siguen de cerca. La cima no es solo un lugar de gloria, también es un campo de batalla. Lo que Julián no sabía era que su próximo paso no sería un simple ascenso. Sería el momento en que todos, aliados, enemigos y el mismo don Esteban, pondrían a prueba su verdadera fortaleza. Y allí, su destino de huérfano despreciado empezaría a transformarse en el de un líder imposible de ignorar. El reconocimiento público se multiplicaba. Lo que comenzó como un proyecto humilde ahora se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Julián, el huérfano despreciado, era invitado a más charlas, sus palabras circulaban en periódicos y hasta algunos canales locales querían entrevistarlo. Pero no todo era aplauso. Una tarde, al salir de la biblioteca, encontró a Ignacio esperándolo. Disfruta mientras dure, Julián, dijo con veneno en la voz. El mundo no cambia porque un huérfano lo diga. Julián lo miró con serenidad. El mundo cambia cuando uno se atreve a levantarse, aunque sea solo. Ese encuentro lo dejó pensativo. Sabía que aún habría quienes intentaran derrumbarlo, pero también comprendía algo que antes no veía: ya no caminaba solo. Tenía el apoyo de Samuel, la guía de Arturo y la confianza de aquellos que se inspiraban en su ejemplo. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, se detuvo a reflexionar sobre todo lo vivido: las noches frías del orfanato, las burlas de Ricardo, la hoja arrancada del viejo cuaderno, el candado con iniciales, las tentaciones de don Esteban, los exámenes, las trampas y las pequeñas victorias que había cosechado. Cada herida había sido un ladrillo en la construcción de su carácter. Con lágrimas en los ojos, escribió: No soy el huérfano despreciado que todos creían. Soy prueba de que el dolor puede transformarse en fuerza, y que nadie está condenado a su pasado. Luego, levantó la vista y dijo en voz baja, como si hablara a todos los que algún día escucharían su historia: ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? ¿Crees que las cicatrices pueden convertirse en alas? El camino de Julián estaba a punto de llegar a su punto más alto. El siguiente paso sería el epílogo de su lucha, el momento en que no solo se levantaría por sí mismo, sino también extendería la mano a quienes estaban donde él había estado. 10 años después, las puertas de un moderno edificio se abrieron con solemnidad.
En el frontis se leía, Fundación El Conocimiento abre puertas. Adentro, niños de distintas edades corrían entre aulas iluminadas, sosteniendo libros y cuadernos. En el centro del salón principal, un joven vestido con traje sencillo, pero con la mirada llena de determinación, daba la bienvenida. Era Julián. Ya no era el huérfano despreciado, ahora era el director de una institución creada para dar a otros la oportunidad que a él tanto le negaron. A su lado, Samuel lo acompañaba como coordinador de programas, siempre con la misma lealtad de la infancia. Y al fondo, Arturo observaba con orgullo, sabiendo que su papel como mentor había dado frutos más grandes de lo que imaginó. Durante la inauguración, Julián tomó la palabra frente a empresarios, maestros y niños. Cuando tenía 8 años, dijo con voz firme, me dijeron que nunca sería nadie. Me llamaron huérfano despreciado. Pero hoy estoy aquí, no para demostrarles que estaban equivocados, sino para abrir puertas a quienes aún escuchan esas mismas palabras. Porque cada niño merece que alguien crea en él. El público estalló en aplausos. Algunos empresarios lloraban en silencio, conmovidos por el contraste entre la dureza de su pasado y la grandeza de su presente. Al terminar, Julián se acercó a un pequeño grupo de niños recién llegados al programa. Les entregó un cuaderno sencillo, como aquel que doña Matilde le había regalado en secreto tantos años atrás. Aquí empieza su historia, les dijo con una sonrisa. Que cada página sea un paso hacia su futuro. Esa noche, en su oficina, abrió su viejo cuaderno, ya desgastado, y escribió las últimas palabras de esa etapa de su vida. No importa de dónde vengas, lo que importa es lo que decides construir. Si un huérfano despreciado pudo convertirse en director, cualquiera puede levantarse y brillar. Con la mirada al cielo, murmuró un agradecimiento silencioso, a doña Matilde, a Arturo, a Samuel, y a su propio niño interior que nunca dejó de soñar. Gracias por creer, aunque nadie más lo hacía. Y mientras cerraba el cuaderno, supo que no era el final, sino el comienzo de un legado que inspiraría a generaciones. Moraleja final, la dignidad y la disciplina valen más que cualquier obstáculo. No eres lo que otros dicen de ti, eres lo que decides hacer con tu vida. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos inspiradores como este.